Estamos ya dando conclusión y estamos en esta serie de abundancia intencional. So we're wrapping up this series called Intentional Abundance. Hemos visto en las últimas semanas que Jesús desea que podamos vivir con Él por toda la eternidad. So what we've been seeing is that Jesus wants to live with us for all of eternity. Pero no solamente desea salvarnos, desea llevarnos más allá de lo que estamos acostumbrados a vivir. And Jesus doesn't want to just save us. He wants to bring us to a life that is way beyond what we've ever lived. Por eso dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, And this is why Jesus says in John chapter 10 verse 10, que yo he venido para que tengan vida, I've come that you might have life, pero vida en abundancia. but life in abundance. Y hemos visto últimamente que Pablo también nos enseña eso en Efesios capítulo 2. And we've seen that the Apostle Paul also says this in Ephesians 2. Eso va junto con la visión 2018 para nuestra iglesia Gente en la Roca. And our vision goes along these lines. Efesios capítulo 2, 6 y 7. Ephesians chapter 2, 6 through 7. Dice, asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. And he has sat beside Christ in the heavenly places, Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. to show us in the upcoming times the riches of his abundance in Christ Jesus. Entonces, estamos viendo que Él nos ha dado un nuevo identidad. And so we've seen that we've got a new identity in Christ. En las últimas semanas estamos hablando de que la razón en por qué Jesús nos salvó And the reason Jesus has saved us es para que podamos estar con Dios, sí. is so that we can be with Christ, with God, yes. Pero no solamente eso, But not just that, pero sino para que nosotros como iglesia but rather so that we as a church podemos ser un testimonio a nuestra generación. can be a testimony to our generation. Y para que las riquezas, los abundantes riquezas de su gracia, And so that the riches, the abundance of him puede manifestarse a través de la iglesia, los discípulos verdaderos de Cristo. so that everybody can see these riches through us, through our lives. Yo estaba estudiando, I was studying, qué bueno, pastor, ¿no? Estaba estudiando últimamente y cada año mi esposa y yo vamos a unas clases de liderazgos que se llama la Cumbre de Liderazgo. so every year my wife and I go to a leadership summit. Y en esas clases de liderazgo hubo un señor que se llama Adam Grant. And so we're in a leadership class and there was a teacher called Adam Grant. Y él ha escrito varios libros y uno de sus libros, He's written a lot of books, and one of his books, y su tema se trataba acerca del éxito del cristiano o el éxito en general. so in one of his books is about success, Christian success or just success in general. Y en su libro hablaba de tres categorías de personas. And in his book he talks about three kinds of people. Dice que en la vida hay tres categorías de personas que cada uno de nosotros caemos en una cierta categoría. So he says every one of us is one of three kinds of people. Los que toman, Those who take, los que dan those who give, y los que emparejan. and those who will match. Very good. Takers, givers, matchers. Los que toman, los que dan y los que emparejan. Those who take, those who give, and those who match. Entonces, si damos una investigación, y no voy a meterme mucho en eso, pero si damos una autoinspección a nosotros mismos, And so if we really look at ourselves, podemos ver que nuestra vida o somos parte de una de esas categorías. we can see that, yeah, we fall in one of those three categories. Pregunte a ti mismo, Ask yourself, ¿cuál es lo que tú buscas más en la vida? what is the thing you look for the most in life? ¿Dar, Give, tomar o recibir beneficio? take, get some benefit, ¿O dar un poco y recibir un poco? give a little, take a little.
Pues él dice, estadísticamente hablando, viendo empresas, iglesias, muchísimas personas en una encuesta, So he did a survey and he surveyed churches, businesses, people, y él vio que la mayoría de las personas caen en la categoría de para emparejar, emparejar, gracias. Así se and dice. this author found that most of the people like to match. They give a little, they take a little. Muchos de nosotros a lo mejor estamos en eso, ¿verdad? A lot of us were right there. Pero hay una categoría de personas que interesantemente sobrepasaba a los demás. But interestingly, there's a category of people who go well beyond everyone else. Y eran aquellas personas que dan. They're those people who give. Pero interesantemente, no solamente los que dan eran más exitosos, But what's interesting is those people who give are the most successful. pero no solamente los más exitosos, pero también los más pobres. But also the poorest people. So the most successful and the poorest people are givers. Entonces, al estudiar eso, es que vimos cuál es el énfasis entonces de esas categorías. So when we study this, what is the emphasis in each one of these three categories? Yo salí de ese estudio con una pregunta. I left this whole study with a question for myself. ¿Cómo puedo ser yo una persona que camina en el éxito de Dios, How can I be a person who is successful in God, que camina en el espíritu de dar that walks in the spirit of giving, y no caer en la categoría de pobres? but not end up poor? ¿Deseas saber eso? You guys want to know how to do it? Y llegué a una conclusión. I came to a conclusion. La única manera en cómo yo puedo vivir dando, porque los que dan como que son más vulnerables con sus vidas, ¿no? I realized that, the people who are givers, they become vulnerable. So the only way I can be a giver Entonces, si vamos a ser aquellos que dan sin no caer en la categoría de pobres, if we're going to be those kind of people who give but don't end up poor. y cuando digo pobre no estoy hablando de las finanzas solamente. And when I say poor, I'm not just talking about finances. Como decía un señor decía, tal señor, un hombre, As this one guy said, decía, él es tan pobre que solamente tiene dinero. you're so poor that all you have is money. No, entonces no estamos hablando de las finanzas en sí, es parte de. I'm not just talking about finances, that's part of being poor. Pero, ¿cuál es la clave entonces para nosotros? So what's the key for us? Si nosotros vamos a ser la iglesia que Jesús anhela, If we're going to be the church that Jesus, what's that word? desires, Desires, nosotros vamos y debemos ser personas generosas. we gotta be generous people. Entonces el tema de esta tarde se llama Viviendo generosamente. So the topic today is living generously. ¿Cuál es la clave? Es tener orden bíblico. So the key is this, everyone. Have biblical order. Nuestras vidas deben tener un orden bíblico en cada aspecto de la vida. We need to have a life that's orderly, but biblically orderly. Y ese orden sabemos que viene de Dios. And we know that order comes from God. Y últimamente hemos visto que Pablo mismo, Jesús mismo, habla de esa abundancia, esa generosidad. And what's interesting is the Apostle Paul and Jesus talk about this kind of generosity. Hemos visto hoy en Efesios capítulo 2 y también vimos hace unas semanas en el libro de Corintios. We saw today in Ephesians chapter 2, and we have also seen earlier in 2 Corinthians. Pero ahorita yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 6 versículos 37 a 38. But today I'd like you to accompany me. Let's go to Luke chapter 6, verses 37 and 38. Y aquí está hablando Jesús. What's Jesus talking about? Y en contexto de lo que está pasando aquí, In context, what he's talking about here, Jesús se presenta o está como en un patio, un área del templo, so Jesus is in one of the atriums of the temple, y está abiertamente platicando con aquellos que están escuchando, so he's there, he's talking to all the people who are listening dando to him, enseñanza,
giving teachings, hablando del amor de su padre. talking about his father's work. Y de repente unos fariseos o personas religiosas And suddenly some Pharisees and religious people empiezan a poner o tratan a poner trampa para Jesús con algunos ejemplos. they tried to set a trap for Jesus, setting some examples. Y sabemos que una de las trampas mayores de la cual que Satanás quiere utilizar en nuestras vidas son las finanzas. And we know that one of the biggest traps in our lives is finances. Que el enemigo puede utilizar las finanzas para atrapar al pueblo. The enemy can use finances to trap the people. Y así es lo que desean hacer con Jesús en esa ocasión. And that's what the Pharisees wanted to do with Jesus at Y this si lees el occasion. contexto aquí en Lucas 6, So looking at the context in Lucas 6, le preguntan a Jesús they ask Jesus, y le dicen, oiga, they say, hey, ¿ustedes pagan impuestos? do you guys pay taxes? ¿Ustedes, sus discípulos, pagan impuestos? You and your disciples, do you pay taxes? Y dice en los versículos anteriores, dice que Jesús, sabiendo el corazón de ellos que quieren poner trampa, And Jesus knew their intentions. He knew that they wanted to set him a trap. habla muy directo, pero evade la pregunta. And Jesus, somehow, he spoke directly and he avoided their trap. Y dices, oye, He said, hey, pásame una moneda, ¿no? pass me a coin. Y le sacan una moneda. Oh, billetes también. Le sacan una moneda. Y Jesús lo toma en su mano y dice, si fuera mexicano va a decir, ¿qué hay aquí? And Jesus takes it in his hand and he said, whose face is this? Si fuera mexicano vamos a contestar y dice, sellos y águilas, ¿verdad? Yeah, if we were Mexicans, we would say heads and tails. Ajá. Pero ellos dicen, pues César. But they said, it's Caesar. Tenía una inscripción de César en la moneda. It had the inscription of Caesar on Entonces the Jesús coin. lo responde y le dice, entonces dan a César lo que es de César, And Jesus said, give to Caesar what is Caesar's, pero dan a Dios lo que es de Dios. but give to God what is God's. Y vemos aquí que Jesús dio la vuelta a eso. Eso se encuentra en Mateo capítulo 22. And we can see that Jesus talked about this at another time, and that's in Matthew 22. Y aquí regresamos a Lucas y vemos que Jesús está hablando de tres cosas específicas. And Jesus talks about three things in specific. Lo voy a leer. Lucas 6, 37 a 38 dice, no juzgan y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, and put into your bosom. Porque con la misma medida con que ustedes midan serán medidos. For with the measure that you give, it'll be measured back to you. En un momento vamos a regresar a Mateo 22. And in a moment, we're going to come back to Matthew 22. Pero ahorita yo quiero que enfocamos en tres cosas de lo que está enseñando Jesús en el contexto aquí en Lucas. But right now, let's take a minute and focus on three things in Lucas. Yo creciendo en la iglesia cristiana I grew up in a Christian community, y una familia cristiana, a Christian family. yo he escuchado muchísimas predicaciones en mi vida. I've heard a ton of sermons in my life. Y solo por curiosidad, ¿cuántos de ustedes han escuchado esos versículos en Lucas antes? And I'm just curious, how many of you guys have heard a sermon on this passage? Bien. Muchas veces, cuando leemos esos versículos, hemos escuchado, bueno, yo, o se aplica en la área financiera. And a lot of times when I hear sermons on this topic, I think of just the application to money, finances. Muchas veces escuchamos enseñanzas así, ¿no? We hear teachings like that. Pero si leemos el contexto, perdón, de Lucas 6, es que me adelanté anteriormente a Mateo 22, pero si vemos el contexto de Lucas 6 aquí, But if we look at the context of Luke 6 here, la palabra finanzas y dinero ni se parece. the word finances or money doesn't even show up.
¿Se puede aplicar las finanzas? It can apply to money. Yo creo que sí. Yes. Pero hay tres principios de los cuales que Jesús está hablando aquí que nosotros necesitamos y debemos entender si vamos a vivir en abundancia. But there's three keys here that we need to understand in order to live in abundance. Regresamos al versículo 37, por favor. Let's go to verse 37. Y dice, tres áreas. No juzgas, Don't judge, no condenes don't condemn, y perdonas. and forgive. ¿Sí? Tres aspectos de donde dice la palabra, dice Jesús mismo, And so these are three areas that Jesus himself said, lo cual que vamos a tener una bendición que sobreabunde and by these we can have a life that is abundant, o vamos a tener una vida que le hace falta. or we can have a life that is filled with lack and need. Tres cosas. Número uno, Three things. Number one, dice no juzgues. don't judge. Eso habla del juicio This is talking about judgment o la justicia de Dios. or the justice of God. Dice, busca primeramente Look, Jesus said, look first al reino de Dios for the kingdom of God y su justicia. and his justice. Ahora necesitamos entender eso. Now, we need to understand this. O la pregunta más bien es, ¿debo yo juzgar a mis hermanos o no? So, should I judge my brothers or not? Según este versículo, According to this verse, lo que está diciendo Jesús, what Jesus is saying, literalmente no está diciendo que no estamos juzgando otros en sí. it doesn't mean like judging in itself, Porque después Jesús dice que se puede juzgar el fruto del árbol. because later on Jesus says we really should judge the fruit of the tree. Pero lo que se refiere aquí es no vamos a juzgar la forma de ser de tal persona. What Jesus is talking about is don't judge the character of that person. Un ejemplo, Here's an example. lo usé en el primer servicio. I used this in first service. Vamos a decir que somos árboles. Árboles? Árboles. Let's just say we're trees. ¿Sí? Unos son manzanos. Some of us are apple trees, Unos somos árboles que tienen fruto de pera. and some of us are pear trees. Olivo, Some of us are olive trees, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? etc. You get the idea. ¿Sí? Tal vez alguno tiene una rama bien chueca. Maybe some of us have a branch that's all gnarly. Crooked, gnarly. ¿No? Lo que está diciendo Jesús, la forma en como tú juzgues el árbol o de alguien más, But what Jesus is saying, the way that you judge other people, like the tree, es la manera en como Él va a sacar la medida a juzgar a ti o aplicar la justicia de Dios a tu vida. that very same way that you judge, that's going to be like a measuring stick, and it'll come back and you'll get judged that same way. Wow. Wow. Entonces, ¿cómo estamos viendo los otros árboles? So how are we looking at the other trees? Porque una cosa es juzgar el árbol One thing is to judge the tree, y otra cosa es juzgar el fruto del árbol. and another thing is to judge the fruit of the tree. ¿Están conmigo? Are you with me? Entonces, vemos de juicio So we saw about judgment y también condenación. and condemnation. Hay una diferencia entre condenación y convicción. There's a difference between condemning and having a conviction. Una condenación viene a través de un juicio erróneo que es influenciado por Satanás. So condemnation is an erroneous judgment that comes from Satan. Dice la palabra de Dios que Satanás es como el acusador de los hermanos. The Bible says that Satan is the accuser of the brothers. Tú no puedes, You can't. no puedes hacerlo. You can't do that. Tu matrimonio es un fracaso. You're going to be a big failure. Tus hijos no vale la pena.
Your kids aren't even worth the effort. Pues ¿para qué trabajas ni vas a hacer nada? Why are you working and it's not going to work out? No te van a pagar bien, It's not going to go out well for you. no te van a dar lo que tú mereces, They're not going to give you what you deserve. porque ni mereces eso. You don't even deserve that. Porque, ¿por qué? ¿Y por qué? Because. ¿Han escuchado cosas así? Have you heard voices like that? ¿No? En la noche cuando estás cansado. At night when you're tired? Los dardos del enemigo acusando los hermanos. The darts of the enemy accusing the brothers. Que viene en contra, desea destruir. They go against you. He wants to destroy us. Pero ¿cuántas veces permitimos que esas cosas tomen lugar en nuestro corazón? And how many times do we let these things really take a place in our heart? Y después brotan fruto con nuestras palabras hacia otros. And then it comes out like fruit. It comes out in words against other people. A ver, mujer, tú no. Oh, you, not you. Esposita, tú no sabes. Woman, you don't know. Ay, tú viejo, pues tú, ¿qué o qué? You old guy, I don't want to listen to you. Ese niño ni sabe. This little kid doesn't even know. Está bien burro. He's so dumb. Él ni sabe nada. He doesn't even know anything. Ya, ponte a hacer algo bueno, hijo. O sea, Come on, do something worthwhile. ¿sí me explicó? Dice la palabra que hay muerte y vida en la lengua. The Bible says that there's life and death in the tongue. Estamos trayendo juicio, estamos trayendo condenación con nuestras palabras. We bring judgment, we bring condemnation with our words. Y eso, And that, Dios va a sacar una medida God's going to take out the measuring stick. y lo va a decir, ok, ¿le diste tanto? God's going to say, oh, you said that? Ok, eso regresa a ti. And that comes back to you. Jesús está hablando de que lo que nosotros hacemos en justicia Jesus is talking about what we do in justice y en condenación errónea and in erroneous judgment y en el perdón o falta de perdón. and in the forgiveness or lack thereof. Eso se va a aumentar o disminuir en nuestras vidas. This is going to either grow or shrink in our lives. La abundancia o la bendición de Dios en tu vida The abundance of God in your life es directamente conectado a la abundancia de esas tres cosas o la falta de esas tres cosas en nuestras vidas. The abundance in your life is directly connected to these three categories in your life. ¿Cómo piensas? What do you think? ¿Cuál es la forma en cómo piensas? How do you think? What's your way of thinking? ¿Estás trayendo condenación con tus pensamientos hacia otros? Are you bringing condemnation in your thought life? ¿Juzgando a otros como no debes? Are you judging people in your thought life? ¿Estás contra personas con tu forma de hablar o pensar? Are you going against people in the way that you think? Específicamente la iglesia de Dios, los hermanos en Cristo. Specifically, the church? Y llegamos a punto número 3. And this brings us to point number 3, Perdón. forgiveness. Interesantemente, Pedro y los discípulos se acercan en una ocasión a Jesús And Peter and the disciples came to Jesus one time, y Jesús estaba hablando acerca del perdón y ser perdonados y serán perdonados. Perdonen para que sean perdonados, etc. Jesus is talking about forgiveness. He said, forgive others so that you can be forgiven, etc. Y en una ocasión los discípulos se acercan a Jesús And in one occasion, the disciples came to Jesus, y Pedro y los discípulos les preguntan, and Peter and the disciples ask him, ¿cuántas veces debemos que perdonar? how many times do we have to forgive? 7 veces? 7 times? Mira, quiero notar eso. Let me ask you a question. Una nota aquí. Let me just give you a note here. Muchas veces decimos, ay, qué religioso Pedro. Qué religioso es Pedro. Oh, how many times have you thought, whoa, how religious is Peter? Porque dice solamente 7. Because he says only 7. Pero lo que no entendemos es que en la mente judea But what we don't understand in the Jewish mind, era abajo de la ley de mosaico o la ley de Moisés.
In the Mosaic law, era perdonar 3 veces. you only had to forgive 3 times. Y era muchísimo. And that was a lot. Entonces cuando Pedro pregunta cuántas veces debemos que perdonar But when Peter asked, how many times do you have to forgive? y dice 7, And he says 7. está hablando de doble más 1. He's talking about 2 times the law plus 1. Entonces para él era como, pues 7 es mucho. And so he thought, whoa, 7's a lot. Y la respuesta de Jesús nos enseña cómo se refiere aquí también. But Jesus' answer tells us how he wants us to ¿Quién forgive. conoce su Biblia? Who knows the Bible? ¿Y qué dice Jesús? What does Jesus say? No, 70 7 times 70. más 7, ¿no? Veces 7. Entonces estamos checando las cuentas y quiere decir ese número. A ver, contadora. All right, mathematicians, what's the ¿Cuánto es? number? 490. 490. ¿Quiere decir que debemos que perdonar 490 veces? Does it mean we have to just forgive 490 times? No, lo que quiere decir es que debemos que perdonar siempre. No, it means we should always be forgiving. Es lo que está diciendo Jesús aquí. That's what Jesus is saying here. Está diciendo que nosotros vamos a ser perdonados al nivel en lo cual que nosotros perdonamos. Jesus said, we'll be forgiven to the same level that we forgive other people. ¿Cómo está la contienda en tu corazón? How's that fight in your heart? ¿Cómo están las cargas de tu corazón contra alguien en tu casa, iglesia, trabajo, etcétera? How are the charges that you feel against other people? How is that in your heart? Porque Jesús nos enseña aquí la manera en cómo nosotros aplicamos esas 3 cosas, Jesus says the way that we apply these 3 things, justicia o juicio, justice, condenación condemnation, y el perdón, and forgiveness, es el nivel de abundancia que nosotros vamos a tener o la falta de abundancia que vamos a tener en nuestras vidas. that's the amount of abundance or lack of abundance that we will have in our lives. ¿Quién dice yo quiero abundancia? Who says, I want abundance? Pues Jesús nos guía, amén. Jesus is guiding us, all right? Lo que sembramos en obediencia, What we sow in obedience, vamos a cosechar en abundancia. we're going to reap in abundance. Amor, Love, paciencia, patience, tiempo, time. también aplica a nuestras finanzas. It also applies to the finances. Y hay unos principios bíblicos acerca de la generosidad, There's some biblical principles about generosity, lo cual que mi esposa y yo hemos aplicado en nuestras vidas por muchos años. and my wife and I, by God's grace, have been able to put these into practice for a few years. Y yo quiero compartir esos puntos con ustedes hoy porque yo creo que Dios quiere llevar a toda la iglesia a otro nivel, a caminar en abundancia. And we want to share them with you. We want the whole church to get to the next level of abundance. Y recuerdan, Remember, la abundancia que viene de Dios es por medio de la obediencia. the abundance we have in God is directly tied to our obedience. No es nombrarlo y declararlo y tomarlo como tú quieras. It's not name it and claim it. No, none of that stuff. Es obedecer a Dios y su palabra y ser fiel y constante con ello. It's obey God and be faithful and consistent. ¿Listos? Ready? Unos principios de cómo podemos ser una iglesia abundante. How we can be an abundance church. Número 1. Number 1, Entrega tu vida, cada área, a Cristo. give your life, every part of it, to God. No puedes multiplicar lo que no ha sido redimido. You can't multiply what hasn't been redeemed. Efesios capítulo 1, versículo 7. Ephesians 1, chapter 7. Dice Pablo, en Él, hablando de Cristo, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ephesians 1:7, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the richness of his grace. Entonces vemos que hay una abundancia en la persona de Cristo Jesús. So we see there's an abundance in the person of Jesus. Pero no puede multiplicar o traer esa abundancia But he can't multiply or bring this abundance si no es primeramente apartado y redimido por su sangre. if it isn't first set aside and redeemed by his blood. Y no quiero hablar de forma
cristiano religioso, I'm not trying to talk in all Christianese here, pero la palabra nos enseña específicamente que debe estar nuestras vidas cubierto por su sangre. but the Bible says our lives need to be covered by His blood. Y para algunos de nosotros que estamos caminando apenas con Cristo, And for some of us who are just starting our walk, o alguien que está buscando a Dios por la primera vez, and someone who's searching for God, maybe found Him for the first time, tal vez eso se suene raro para usted. this probably sounds pretty weird. ¿Cubierto de sangre? Covered in blood? Como una película de terror. This sounds like a terror movie. No, lo que está hablando Pablo aquí What Paul is talking about here, se refiere al antiguo pacto. he's talking about the old covenant. Porque dice que nosotros estamos apartados de Dios He says we're set aside for God por causa de nuestras fallas, por causa de nuestro pecado. because of our mistakes and because of our sin. Entonces hay un pago o una deuda que se queda en nuestras vidas. So we have this debt in our lives. Y la única manera, por causa del pecado, y la única manera en cómo podemos restaurar eso And the only way that we can be restored, es entregando eso o cubriéndolo por sangre. and the only way we can restore is by having it be covered Dice, in porque blood. la paga del pecado es la For muerte. the wages of sin is death. Entonces, algo o alguien tiene que morir. And so someone or something has to die. Y en el antiguo pacto era los corderos, los bueyes, In the old covenant, it was lambs, it was bulls, pero fue por un año o un cierto tiempo cubriendo el pecado. and these animals would cover over sin for a certain period of time, like a year or a month. La sangre de esos animales. The blood of these animals. Pero después dice que el Cordero de Dios But later it says the Lamb of God vino, came, Jesús, Jesus. y vivió una vida perfecta, He lived a perfect life. se convirtió en el Cordero de Dios He became the Lamb of God, y se murió en la cruz, and He died on the cross. entregando su vida una vez y para siempre, He gave His life one time for all. limpiando ese pecado He washed the sin, y redimiendo el ser de cada uno. and He redeems our very beings, every one of us. Aquellos que nombran a Él como su Salvador. Those people who call on Jesus as their Savior. Amén. Amen? Entonces, debe estar edificado bajo la sangre de Cristo Jesús, So what we're building needs to be built under the blood of Jesus. redimido por causa de Cristo. Needs to be redeemed for the cause of Christ. Dice la palabra de Dios que Jesús mismo es como una piedra angular en la estructura. And the Bible says that Jesus is like the cornerstone that the architects use. Y todo lo demás está edificado sobre Él. And the whole rest of the structure is built on that cornerstone. Entonces, nuevamente lo repito, And so I'm repeating, no puedes multiplicar algo you can't multiply anything de lo que no ha sido redimido. that hasn't been redeemed. Entonces eso aplica a nuestra mente, This applies to our mind, nuestra alma, our souls, espíritu, our spirit, nuestras emociones. our emotions. Tal vez Jesús ha salvado tu corazón y tu alma. Maybe Jesus has saved your heart and your soul, Eres hijo de Dios, and you're a child of God. pero ¿cómo piensas? But how do you think? ¿Estás pensando como hijo de Dios? Are you thinking like a child of ¿Ha God? sido redimido tus pensamientos, tus emociones? Have your thoughts and emotions been redeemed? Dice Pablo que nuevamente renueve tus mentes. The Apostle Paul says, renew your minds. ¿Cómo podemos vivir en abundancia o tener una vida generosa? How can we live in abundance or have a generous life? Número uno, entrega tu vida a Cristo. Number one, give your life over to Christ. Número dos, Number two, da a Dios lo que es de Dios. give God what is God's. Y perdóname, me adelanté a ese punto anteriormente. Sorry, earlier I jumped ahead. Entonces, estamos ahora en Mateo 22 Now we're in Matthew 22. y todo lo que expliqué anteriormente acerca del contexto de Jesús y los fariseos And everything that I was talking about in the context with Jesus and the Pharisees and the traps y saca la moneda. and the coin. Luego dice, da a César lo que es de César Jesus says, give to Caesar what is Caesar's y dar a Dios lo que es de Dios.
and give God what is God's. Si nosotros vamos a tener abundancia en nuestras vidas, If we're going to have abundance in our lives, necesitamos entender esa pregunta. we need to understand that question. ¿Qué es de Dios? What is God's? Bajo las normas de Cristo, Under the norms of Christ, or standards, todo es de Dios. everything is God's. ¿Cierto o no? Right or wrong? Pero cuando Jesús está hablando aquí, dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios, esa frase, dar a Dios lo que es de Dios, This phrase, give to God what is God's, Él está hablando o hace referencia al antiguo pacto, he's talking about the old covenant. lo cual que es parte de la ley de Moisés, This is part of Moses' law, pero es un principio que se ve desde muchos años, siglos antes de Moisés. but it's a principle that we've seen even before Moses' law, centuries before. Es eso, It's that. la ley de las primicias. The law of the first fruits. La ley de las primicias, ¿qué es? What's the law of the first fruits? Proverbios 3, versículos 9 a 10 nos enseña. Proverbs 3, verse 9 to 10 tells us, Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. honor the Lord with your possessions and the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Eso sí aplica a las finanzas, This applies to finances, pero no solamente a las finanzas. but not just finances. ¿Cuáles son los primeros frutos de la vida? What are the first fruits of life? Históricamente, ¿sabes por qué nos reunimos los domingos en la mañana? Historically, do you know why we meet on Sunday mornings? ¿Sí saben? Do you know? Algunas personas no. Pues porque la iglesia católica es por la religión, porque la gente nos dice así debe ser. Okay, because the Catholic Church and tradition, and that's why it should be. No, No. fue tradicionalmente tomado porque domingo es el primer día de la semana. We do it because traditionally Sunday is the first day of the Bajo week. nuestro calendario, domingo es el primer día de la semana, entonces es el primer día que apartamos los primeros frutos de nuestro tiempo It's the first day of the week in our calendar, so we want to give our first time to God. Entonces apartamos ese primer día en honra y gloria a Dios y celebramos juntos como familia. We set aside the first day to celebrate God. Es la ley de las primicias. It's the law of the first fruits. Pero no solamente eso, y les pregunto, ¿cuáles son las primicias de tu día de lunes a sábado? But what are the first fruits of your past month? Cada mañana cuando te levantas entre semana, Every day when you get up, ¿cuáles son los primeros o las primicias que tú tienes en tu mente? what are your first thoughts? Es lunes. Complaining. Esta mujer. Oh, that woman. Ese marido que tengo, no sé. Oh, this husband of mine. ¿Por qué esos chiquillos no se callan? Why don't those kids just be quiet? Tengo que ir a trabajar otra vez. Y este fulano así de. Oh, and I've got to go to work again, and this guy. ¿Cómo entregas tus primicias? How do you give over your first fruits? ¿Están apartados para Dios? Are they set aside for God? Cada mañana, gracias Dios Each morning, thank you, Lord, por ese día que me regalaste. for this new day that you've given. Guíame, Espíritu Santo, Guide me, Holy Spirit, para que yo pueda hacer lo que tú me has llamado a hacer hoy. so that I can do what you have called me to do today. Un devocional, A devotional, oración, tiempo con prayer, Dios. time with God. ¿Están conmigo? Are you with me? En tu tiempo, en tus pensamientos, tus emociones. In your time, in your thoughts, in your emotions. ¿Cuáles son tus primicias? What are your first fruits? Y después quejamos porque no hay abundantemente en nuestra vida. And then we complain because there isn't abundance in our life. Es porque no estamos dando a Dios lo que es de Dios. We're not giving God what is God's. Estamos enfocados en las cosas negativas de la vida o estamos viendo otras cosas que no vienen de Dios. We're so focused on the negative things and things that have nothing to do with God. ¿Están conmigo? Are you with me? Dar a Dios lo que es de Dios. Give God what is God's. Ofrendas, Offerings, diezmos,
tithes, tiempo, time, en todo aspecto. everything. Número 3, Number 3, establecer tu casa primero y luego tendrás abundancia. establish your house first and then you will have abundance. Acompáñame a Salmo 23, versículo 5, por favor. Let's go to Psalm 23:5. Y hace muchos años yo leí eso y Dios me dio una visión de cómo establecer una casa en orden. And so we're going to see how we can establish an orderly house. Y un testimonio personal es como Dios me dio esa palabra y lo apliqué en mi vida. And I can tell you personally how I've applied this in my life. Vamos a ver la segunda parte. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. You anoint my head with oil, my cup runs over. 3 cosas aquí. 3 things here. Cabeza The head significa autoridad. means authority. Copa The cup es como mi vida, mi corazón, mi casa. is my life, my heart, my house. Aceite Oil siempre representa la presencia de Dios o el Espíritu Santo de Dios. represents the Holy Spirit or His presence. Si caminas, yo tengo esa declaración. If you walk, you have this declaration. Si caminas bajo autoridad divina, If you walk under God's divine authority, el Espíritu Santo te guiará, the Holy Spirit will guide you. tu casa estará en orden, Your house is in order. y cuando tu casa está en orden, And when your house is in order, después hay abundancia. then there's abundance. Amén. Amen? Pero eso es lo que pasa Here's what happens. muchas veces. ¿Cuántos de ustedes desean dar o apoyar más personas? How many of you like to give and help out more people? ¿No? Right? Pero ¿cuántas veces en nuestras vidas ha pasado algo así? But how many times has something like this happened? Entonces pone en tu corazón apoyar una persona con una ofrenda o un apoyo de tiempo, etc. You decide, I'm going to help this person out, and you think of money, time, Das, you give it. no sé, 1,000 pesos. You give, I don't know, 1,000 pesos. O das una hora de tu tiempo. You give an hour of your time. Pero después But then llegas a afterward, casa you go home, y falta el pago de la luz, and then you got to pay the electric bill. no alcanza para la renta. You don't have enough money for rent. Tu esposita te dice, pues con ellos mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿yo qué? And your wife says, oh, you spend all this time with them, but what about me? No estoy hablando a nadie, ¿verdad? I'm not talking to anybody, right? ¿Por qué? Why? Porque queremos dar lo que no hemos edificado en casa primero. Because we want to give, but we haven't built our own house first. Tienes que tener tu copa llena, tu casa en orden primero. You have to have your cup full and your house in order Yo first. necesito enfocar en mi ser, I got to focus first on me, en mi esposa, In my wife. si son casados, mis hijos, my kids, mis finanzas, my finances. que mi casa está en orden, que yo estoy sirviendo a mi Dios. Once my house is in order and I'm serving God, Después, ¿qué dice la palabra? Rebosará. then afterwards it'll overflow. Y yo voy a tener para alcanzar no solamente uno, And then I'm going to have not just enough to help one, pero muchos y muchos y muchos. Un fuente que nunca se para. but I'm going to have enough to help a lot of people. And it's like a fountain that will never run out. No puedes vivir en generosidad si no cuidas tu propia casa primero. You can't be generous unless you take care of your own house first. ¿O qué significa eso? What does this mean? No hagas sufrir o angustiar tu familia porque estás dando a otros para Dios. This means don't make your family suffer because I'm giving it to God. Eso es tu tiempo, eso es tu dinero, es tu esfuerzo. It's your time, it's your money, it's your effort. Eso suena muy fuerte, ¿no? Sounds really strong, right? Pablo dice aún más fuerte. The Apostle Paul says it even harder Primero Timoteo 5:8. in 1 Timothy 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, If someone doesn't provide for his own, y mayormente para los de su propia casa, and especially for those of his household, ha negado la fe he's denied the faith y es peor que un incrédulo. and he's worse than an unbeliever. Ay, ay, ay. Hello.
¿Qué quiere decir los suyos? What does it mean, his own? Aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Those who are doing the will of God. Si hay alguien en tu casa que no obedece tu autoridad If there's someone in your house that doesn't obey your authority o no están caminando bajo las normas de Dios, or isn't walking in the standards of God, bíblicamente no son los suyos, he's not yours. es alguien ajeno. He's someone else. ¿Sí? Punto aparte. Número 4, vamos rápido, tengo que terminar. Number 4. Here's the last one. Or, sorry, Penúltimo. number 4. La abundancia que viene de Dios siempre es para otros y entre tú y Dios. The abundance is always for other people and between you and God. ¿Por qué? Porque tu copa se llena, esa es tu casa. Your cup is filled, that's your house. Y lo que sobreabunde en abundancia Whatever flows no es para ti, isn't for you. es para los demás. It's for everyone else. ¿De acuerdo? Mateo 6, 1 a 4. Matthew 6, 1 through 4. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Take heed that you don't do your charitable deeds before men to be seen by them. Otherwise, you will have no reward from your Father in heaven. Cuando tú des ofrenda o limosna, no toques trompetas delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente los alabe. Therefore, when you do a charitable deed, don't sound a trumpet before you like the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be getting glory from men. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Assuredly, I say to you, they've already had their reward. Pero cuando tú des limosna, ofrendas a otros, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. But do a charitable deed in secret, so that your right hand doesn't know what your left hand is doing. Así que tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Do your charitable deed in secret, and then your Father who sees what is in secret will reward you in public. La abundancia que damos a los demás The abundance that we give to others es entre tú y Dios. is between you and God. ¿Estás de acuerdo? Ah, mira cuánto yo Right. apoyé acá y aquí, así, así. Oh, I go and give here and there and another place. Ahorita también va viral los videos de los chavos que dan comida a la gente pobre en la calle y cosas así. I've gone on YouTube and I've seen videos of these kids who go and help out homeless people. O dan billetes de $100 a otros así, cosas así. ¿Lo han visto? They give like $100 bills to people. Have you seen any of these videos? Eso me da conflicto. Man, it's tough to watch these videos for me. Me da conflicto ¿por qué? Porque están haciendo cosas buenas, sí. So my conflict is this: are they doing good things? Yes. Pero ¿por qué tiene que ponerlo en YouTube? But why are you putting it on YouTube? Para que tenga más me gustas. Why? Because I need more likes and more views, No, right? es entre tú y Dios. Make it just between you and God. Cuando Dios te ve, When God gives something to you, después te va a recompensar en público. then He will reward you in public. Número 5. Number 5. Cuando la abundancia llega a tu casa, When the abundance comes to your house, y nota que dijo cuando, no si llega. note that I said when, not if. Cuando llega a tu casa, recuérdate de dónde vienes. When it comes to your house, remember where you come from. Éxodo 13, versículos 12 a 15. Exodus 13, verses 12 to 15. Quiero que lo estudies. I want you to study this. Yo voy a leer versículo 14. I'm going to read verse 14. Y aquí está hablando de las primicias nuevamente. He's talking about the first fruits again. Está hablando de cómo necesitamos separar las cosas para Dios. He's talking about how we need to set some things aside for God. Y luego llega una pregunta de por qué. And then comes the question, why? Dice, y el día de mañana cuando tus hijos te pregunten, ¿y eso qué significa? And what is this? Your kids will say, you shall say to him, by strength. Oh, actually, I'm going ahead. Go ahead. Les dirás, con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. By the strength of the hand of the Lord, who brought us out of Egypt, out of the house of bondage. Como el faraón se empecinó en
no dejarnos ir, el Señor hiró de muerte a todos los primogénitos que había en Egipto, es decir, tanto a los primogénitos humanos como a las primeras crías de los animales. And it came to pass, when Pharaoh was stubborn about letting us go, that the Lord killed all of the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of beast. Y fíjate aquí, And notice this. por eso Therefore, yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Therefore, I will sacrifice to the Lord all males that open the womb, but all the firstborn of my sons I redeem. ¿Por qué damos a Dios lo que es de Dios? Why do we give God what is God's? ¿Por qué hay abundancia en nuestras vidas? Why is there abundance in our lives? Para que no nos perdemos por el camino del orgullo. So we don't get lost going Para que on, no vayamos por el camino de egoísmo. so we don't go on the path of selfishness and pride. Recuérdate de dónde vienes. Remember where you came from. Venimos de una muerte segura, We came from a death that was for sure. apartados de Dios, We were separate from God, en pecado, in sin. esclavitud espiritual, We were spiritual slaves, lo que representa Egipto. but we were like in Egypt. Pero fuimos redimidos por el Cordero de Dios. But we were redeemed by the Lamb of God. Y un día va a llegar alguien y dice, ¿y por qué das ofrendas? ¿Y por qué estás apoyando? ¿Y por qué estás haciendo todo lo que haces? And someday someone's going to come, why are you giving tithes? Why are you giving money? Why are you doing all that you're doing? Porque yo fui escogido y salvado. Because I was redeemed and saved. Y las riquezas de su gracia ahora abundan en mi vida. And the riches of His grace are now abundant in my life. Amén. Amen? En conclusión, In conclusion, si sigues ese orden, si buscas a Dios intencionalmente en esas áreas if you intentionally seek God in these areas y obedeces su palabra, and you obey His word, la bendición de Dios llegará no solamente a tu casa, the blessing of God's going to arrive not just to your house, pero va a tocar a todos que están a tu alrededor. but it's going to go to all the people all around you. Efesios 2, 6, 7. Ephesians 2, 6 through 7. Nos sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia. He has raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in ages to come He might show the exceeding riches of His grace and the kindness toward us in Jesus Christ. Nos ponemos de pie, por favor. Let's stand up, please. Yo los exhorto, I'm telling you, los animo, I'm encouraging you. busca a Dios, Seek God, aplica su palabra, apply His word, obedece a Él obey Him, y camina en abundancia. and walk in abundance. Amén. Amen? ¿Por qué no damos un aplauso al Señor? Amén. Let's give an applause to God.